¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Vamos a empezar una nueva clase del curso de Historia del Perú. Estamos ya precisamente trabajando nuestro periodo, o nuestra segunda clase del periodo de la prosperidad falaz. Antes de comenzar con el tema que hoy nos corresponde, hay que tomar en consideración un pequeño repaso de lo que hemos hecho en la clase previa. Recuerda que la prosperidad falaz termina siendo el periodo en que el Estado peruano obtiene gigantescos ingresos producto de la comercialización del yuan. Y nuestra economía se va haciendo muy dependiente de ella. Yo les había mostrado un pequeño recuadro donde en 1847, ya segundo año del gobierno de Castilla, el 13.5% de los ingresos del Estado en general provenía de la venta del yuan. 3% de los ingresos, cantidad de dinero para el país, ¿ya? Y nos hicimos guano dependientes. Es la mayor fuente de ingresos para el Perú en la segunda mitad del siglo XIX, como la vez pasada estábamos mencionando. Pero lo que también hay que tomar en cuenta, ¿ya? Pero que también hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Recuerda que el principal mercado para la venta de este producto terminó siendo Inglaterra, pero la demanda externa, porque ya no solamente va a ser Inglaterra, sino muchos países, harán de que el precio del guano crezca y crezca y crezca de manera permanente. En 1849, como lo veremos ahora, se va a terminar firmando o como lo vimos la vez pasada, se firma el gran contrato del comercio guanero, que es el llamado contrato Gibbs, ¿ya? Este contrato establecía que el guano se iba a terminar vendiendo a todos los mercados del mundo, menos a Estados Unidos y a Francia, por parte de la casa inglesa Gibbs, y que ellos no pagarían el 80% de los ingresos del producto, del precio de venta del producto guano. Con lo cual nuestros ingresos se terminaron multiplicando. ¿Ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. La otra cuestión que debe tomar muy en cuenta ¿ya? Durante este periodo es en qué gastó el Estado las ganancias que terminó obteniendo. Yo les había puesto una serie de referencias. En lo que gastó más, y eso fue pregunta, examen de admisión, no te olvides, es en el aumento y manutención de la burocracia civil. ¿Ya? Ese es un punto a recordar. Ramón Castilla va a terminar multiplicando el número de municipios y con ello el número de funcionarios ya que van a terminar trabajando en estas instituciones, alcaldes, jueces, asesores, etcétera. Se tiene que pagar un gasto corriente, un sueldo mensual. Con eso se anulaba los poderes locales reales, el del cacique, el del bandolero, el del gamonal, ¿ya? Y se tenía una mayor presencia del Estado, aunque, repito, con una mayor cantidad de costos también. También hay que recordar que se va a terminar aumentando el gasto del presupuesto militar, tanto en salarios como en compra de armamento. El Perú va a ser un país, digamos, militarmente temible, ya temible. Somos la tercera potencia militar de América, solo superado por Estados Unidos y Brasil. ¿Ya? Además de eso, se va a terminar estableciendo también durante la época de Castilla, y ese es el punto principal de su gobierno, que decía la vez pasada, la llamada Pax Castillista. ¿Ya? Es fundamental lo que hizo Castilla. Castilla llega a un periodo de anarquía y lo que se dio cuenta es que el gran problema de liberales y conservadores es que cuando uno de ellos tenía el poder, ¿ya? Los liberales, por ejemplo, ocupaban todos los cargos y se quedaban con todo el dinero, mientras que los conservadores se quedaban sin nada. Y los conservadores cuando llegaban al poder hacían exactamente lo mismo y los liberales protestaban. Por esa misma situación, lo que hizo Castilla fue repartir ¿ya? Los beneficios del guano. A través de la ley de la consolidación de la deuda interna, ya pagó a quienes habían financiado la deuda de independencia, conservadores amigos y liberales enemigos, ¿ya? Y repartió cargos a través de municipios a ambos bandos y los dos estaban contentos, ¿ya? Así que Castilla compró la paz, como yo les mencionaba, compró el orden, ¿ya? La estabilidad en su gobierno. ¿Qué más hay que considerar? ¿Ya? ¿Qué más hay que considerar? Cuando hablamos de Ramón Castilla, ¿ya? Cuando hablamos de Ramón Castilla o cuando hablamos de la prosperidad falaz, recuerden que no solamente gana el Estado y gasta el Estado, sino que también van a terminar ganando aquellos que tengan comercios ligados a la época del guano, ya sea la venta del guano o a la llegada de mano de obra china, ¿ya? O la compra de terrenos o la mejora precisamente de las zonas agrícolas. Por eso es que hablamos, ya, por eso es que hablamos de, ya, por eso es que hablamos de que los privados que terminaron ganando plata durante este proceso van a terminar no invirtiendo en industria, que era, digamos, la perspectiva que se debía seguir en este contexto
en donde a nivel internacional se venía produciendo la segunda revolución industrial, pero sí terminaron invirtiendo en, por ejemplo, tecnificar sus haciendas o la fundación de bancos. Por eso es que la prosperidad es una oportunidad perdida o falaz, porque no se terminó invirtiendo en desarrollo industrial que hubiese sido la base del crecimiento del Perú por largo tiempo, lamentablemente. Bueno, lo que hay que recordar también, ya, lo que hay que recordar también, es que Castilla, además de ponerle fin al caos que se había terminado viviendo en la época de la anarquía, también había terminado haciendo colegios, también había terminado comprando el primer ferrocarril de Sudamérica, el Lima-Callao. Había dinero, había presupuesto público, ya no había conflictos internos, así que la gente terminó viendo en Castilla un personaje que, de cierta manera, había logrado poner orden en el país. ¿Ya? A final del gobierno, les decía, se va a terminar produciendo el tercer debate político nacional. Y el tercer debate político nacional generó muchos puntos de discusión. ¿Ya? Uno de ellos era, el más importante, si los analfabetos deberían o no tener derecho al voto. ¿Ya? Al final se impuso la idea de los liberales que sí, porque todos somos iguales en la Constitución. Pero también los liberales impusieron otra cosa, que Castilla no puede reelegirse de manera inmediata. Castilla tiene un gran respaldo popular. Además tiene la defensa de intelectuales como Bartolomé Herrera, que decían que Dios envía cada cierto tiempo personajes importantes para terminar tomando decisiones en favor del país y de su progreso, y ese es Castilla. Pero los liberales dijeron que un sacerdote diga de que Dios lo ha mandado no significa de que esto sea cierto. ¿Ya? Y así lo haya mandado, nuestra ley termina siendo la Constitución. ¿Ya? Y la Constitución establece de que si un presidente gobierna, pues tiene que, si quiere volver a gobernar, tiene que quedar con un periodo presidencial. Castilla no puede tener una reelección inmediata. Como les había mencionado, ante toda esta crítica, Castilla prefirió no quemarse, ¿ya? No quemarse. Castilla prefirió no presionar para volver a ser candidato. La gente hubiese querido que Castilla siga siendo presidente, pero Castilla dijo que no. Pero Castilla respaldó la llegada al gobierno de un ministro suyo. Y ese ministro, respaldado, apadrinado por parte de Castilla, termina siendo José Rufino Echenique, conservador como Castilla, ¿ya? Como Castilla, y que va a terminar llegando al poder por voto popular. Acá. Así que precisamente lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy hablan de tres gobiernos, o de cuatro. El gobierno de José Rufino Echenique, el segundo gobierno de Castilla, el pequeño gobierno transitorio de San Román y el gobierno de Juan Peset. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a trabajar hoy en el tiempo que terminamos teniendo. Comencemos entonces con José Rufino Echenique, ex ministro de Economía del gobierno de Ramón Castilla. Primero veamos la parte positiva, vamos a decir así, la parte bonita, interesante de José Rufino Echenique, y culminamos con la parte más compleja, que es lo que más se conoce de él. Echenique es electo para el periodo 1851-1856, es el periodo que él tenía que cumplir. ¿Ya? Durante su gobierno destacan algunas medidas y algunas acciones, como por ejemplo obras públicas. ¿Ya? En las obras públicas, lo más conocido del gobierno Echenique es que se va a terminar construyendo otra vía ferroviaria más. Además del Lima-Callao que había construido Castilla, ahora tenemos el ferrocarril Tacna-Arica. El Tacna-Arica va a terminar sirviendo para ampliar el comercio, o facilitar el traslado de productos del segundo puerto más importante del país, que era el puerto de Arica. ¿Ya? Así que, por lo tanto, este ferrocarril impulsaba sobre todo las importaciones, más que la exportación desde el Perú. Pero también impulsaba, por ejemplo, la exportación de lana y de algodón de los territorios sureños, ya que eran sus principales recursos. Pero ahí estaba este producto, ¿ya? No te olvides. El siguiente caso es este, y te lo dije la vez pasada, y además habíamos hablado del tema. Te mencionaba que durante la prosperidad falaz va a haber un fuerte proceso inmigratorio. ¿Ya? Primero gobierno de Castilla, van a terminar llegando los chinos como mano de obra barata, ¿ya? Bajo la condición de culís, para terminar siendo trabajadores en las haciendas azucareras de la costa norte. Y también, te repito, recuerda que los chinos no llegan durante el gobierno de Castilla solamente, llegan desde el gobierno de Castilla en adelante.
Pero durante el gobierno de Echenique comienza la promoción de la inmigración europea, que no es una casualidad, les decía, la pasada reunión de presidentes de América Latina en Uruguay. Pregunta, ¿por qué no progresamos tanto como Estados Unidos? Respuesta, los colonos ingleses norteamericanos arrasaron con los indios americanos nativos. Los derrotaron, los sometieron y los blancos predominan en los Estados Unidos y por eso han progresado tanto. ¿Ya? Claro, tienen recursos naturales, por supuesto, pero América Latina también. ¿Cuál es la diferencia? Ellos no tienen muchos indios, nosotros sí, ya nosotros sí. El problema terminaba siendo la raza indígena. Se consideraba que la población indígena terminaba siendo una población poco industriosa, poco inteligente de manera natural. ¿Ya? Era una población degenerada, ese es el término, degenerada. No degenerado de que les gusta ver videos pornográficos, no me refiero a eso, ¿ya? De que son pedófilos, no me refiero a esa degeneración, sino que ellos consideraban de que producto del consumo, por ejemplo en el tema andino, producto del consumo de la hoja de coca, producto del consumo del aguardiente, producto de estar muy ligado a la fiesta y al descanso, no han terminado generando el progreso que deberían tener, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿ya? Si tenemos mucho indio y es la causa de nuestro caso, entonces, ¿qué debemos hacer? Tener más blancos, ¿ya? Tener más blancos. Y en ese contexto es que se va a comenzar a promover la inmigración europea, porque no es de casualidad, se promueve la inmigración europea, ¿ya? Se promueve la inmigración europea. Se promueve desde Europa, te lo dije la vez pasada. Europa está en plena segunda revolución industrial, ¿ya? Pero hay un inconveniente. Hay una revolución tecnológica que genera más producción y requiere menos mano de obra, ¿ya? Hay menos puestos de trabajo, ¿ya? Pero además hay una fuerte migración del campo a la ciudad y hay avances en medicinas que hace de que la población se incremente. Entonces hay más gente con menos chamba, ¿ya? Con menos trabajo, y por lo tanto hay fuertes tensiones. Esta gente podría rebelarse en cualquier momento. Súmale la influencia de las ideas socialistas y anarquistas que hacen de que las tensiones sociales sean muy grandes, ya muy grandes. Como consecuencia de ello, ya como consecuencia de ello, los, eh, los líderes, ya la burguesía gobernante en estos territorios, va a comenzar a promover literalmente una exportación de su población. Ya ellos promueven la emigración europea. Ya ellos van a decir, no van a decir, te voto. No, 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 no. Lo que ellos van a hacer son dos cosas. Neocolonialismo, que te dije la vez pasada. Van a comenzar a tener el control ya económico-político sobre otros países y a su población excedente la llevan allá. Pero también vienen con ese discurso del neodarwinismo. Somos blancos superiores, tenemos progreso. Oye, Perú, ¿te falta blancos? Te los entrego, papi. Nada, te los entrego para tu progreso. De esa manera, la población excesitaria terminaba siendo llevada a otros lugares para reducir sus tensiones sociales. ¿Ya? Repito, ese discurso de que los blancos son los que generan el progreso, se lo terminan aceptando los gobernantes de América Latina. Y por eso te explicaba la vez pasada que en Argentina la población indígena los arrinconaron a las sierras. Salta, Jujuy, Tucumán. En Chile, matan a mapuches y araucanos. Y en el caso de ambos países se comienza a promover una fuerte migración europea, sobre todo en Argentina. En el caso peruano, José Rufino Echenique planteaba esto. El problema, ¿cuál es? Es el tema de la sangre. Recuerda que el esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava y el indio es atrasado porque tiene sangre pasada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que traer europeos, no para que nos hagan una transfusión ya a través de sus venas, sino que vengan los europeos, nos enseñen sus conocimientos, sus técnicas para mejorar nuestra industria y poder explotar nuestros recursos, pero también que vengan ellos y se crucen con nosotros, ¿ya? Que un puneño se case con una irlandesa y este hijo mestizo tendrá mitad de sangre europea y por lo tanto progresará, ¿ya? Que este hijo mestizo tenga hijo con una mujer austriaca, así que tendrá 3/4 partes de sangre europea y seguirá progresando. La idea era diluir la sangre indígena. Esa era la propuesta del gobierno de Echenique. Y vuelvo a insistir en algo que le dije la pasada. Entiende, si el presidente y los que toman las riendas del país consideran de que el indio, por más que le des algún beneficio, por más que le des educación, por más que le des tierra, por más que le des lo que es, siempre va a ser atrasado porque naturalmente es un ser atrasado degenerado, entonces no van a generar ningún tipo de propuesta pública, ya de propuesta pública para su progreso.
al contrario, no van a terminar permitiendo su progreso porque no pueden progresar. ¿Para qué me esfuerzo si no van a poder lograr? Esa va a ser la cuestión que se tiene durante este periodo. Ahora, de ahora. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? José Rufino Echenique promueve la inmigración europea. ¿Ya? Los más destacados terminan siendo los que llegan a la selva central, ¿ya? Población de Austria, y le pongo de Alemania, solamente para que se entienda. ¿Por qué? Porque no sé si ya llegaron a este Ministerio Universal, pero Alemania todavía no nace. Alemania nace en 1871, ¿ya? Producto de su proceso de unificación. Prusia promueve la unificación. Entonces, para que entiendas que en la actualidad Prusia es la que encabezó la unificación de Alemania, por eso le estoy poniendo Alemania de manera general. Población austríaca y alemana, prusiana, van a ser traídos hacia la selva central. Posuso, San Ramón, Chanchamayo van a ser los lugares donde ellos migran. No migran solos, repito, es una política de Estado a Estado. El gobierno peruano le pide a estos países que nos envíen gente y nosotros le proponemos a estos países, no te preocupes, no van a estar ¿cómo se puede decir? No van a estar sin beneficio, al contrario, se les va a terminar dando terreno, se les va a terminar dando condiciones para que terminen viviendo, no se les va a terminar cobrando impuestos por una determinada cantidad de tiempo, etcétera. Es una forma de promover la inmigración europea. Una cuestión que fue muy especial es que solamente un año después, la población prusiana de la zona de Posuso comenzaron a pedir auxilio a su gobierno y le pidieron auxilio porque la gente literalmente se estaba muriendo. Profesor, ¿por qué? ¿La gente, la población local, nativa, los mataba? No. Lo que pasa es que el lugar donde ellos vivían no venía teniendo acceso a agua potable. Muchos comenzaron a caer con enfermedades intestinales, con fiebres, etcétera, y comenzaron a fallecer. Así que le pidieron, repito, le rogaban a su gobierno que los libere, hasta que el gobierno prusiano terminó mandando rescate para ellos, literalmente los rescató. Y le mandó una carta al gobierno del presidente Sinque diciendo que el Perú había perdido la oportunidad histórica de progresar porque ellos están llevando su población. O sea, Perú está condenado al fracaso porque los alemanes se fueron, ¿no? Si no hubiésemos sido una raza diferente. Algo así nos plantearon, ya, algo así nos plantearon. Y no fue el único caso, ¿eh? Sino hay otro caso más. Otro caso importante terminó siendo el incidente de Talambo, ¿ya? Que va a ser importante para lo que vamos a ver luego. Eh, Talambo es una hacienda en Trujillo, ¿ya? Y ahí se terminó trayendo trabajadores españoles, ¿ya? Que supuestamente ya conocían nuevas técnicas, ¿ya? Para poder mejorar la producción agrícola, y por eso terminaron siendo traídos hacia nuestra región. Los trabajadores de la hacienda Talambo, ¿ya? Los trabajadores de la hacienda Talambo, ¿qué cosa es lo que van a hacer? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Bueno, lo que pasa es que estos españoles terminaban trabajando la mitad de tiempo y ganaban el cuádruple de salario que la población indígena, supuestamente por sus conocimientos técnicos. El problema estaba en tres factores, ¿ya? Ganaban más, trabajaban menos, desdeñaban a la población indígena, no les enseñaban sus conocimientos y tampoco se cruzaban con ellos, porque esa era parte de la política, el proceso de mezclar población. Así que ante la forma despreciativa de actuar por parte de los españoles contra Echenique, se decidió por parte de la población indígena local, linchar a los españoles. Y los lincharon, los atacaron, los atacaron. En el linchamiento muere un español y luego se logra sofocar la acción violenta que estaba produciéndose. Pero en la muerte de este español, es que se va a terminar planteando otra cosa. Planteando otra cosa. Eh, a ver, a ver. Eh, Echenique, el gobierno peruano, le va a terminar cruzando una carta de perdón al gobierno español. Una carta diplomática, ¿no? Le termina planteando de que este hecho, ya, este linchamiento y asesinato, es un hecho aislado, ¿ya? Aislado. Es decir, no es algo que, o sea, no es que los peruanos busquen españoles para matarlos. Es una cuestión aislada, es un hecho particular, porque pues, España son buenos amigos, tenemos lazos que nos unen, y el bla, bla, bla diplomático. El gobierno español dice, te perdono, no hay problema. Pero eso sí, sería bueno que ya termines indemnizando a la familia que se ha visto afectada. Acabó el tema.
¿ya? Acabó el tema. Pero así se produjo el llamado incidente de Talambo. No te olvides tú, que lo vamos a usar para la próxima clase sobre todo. O ahora creo que al final, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Ese es el caso de la migración europea, repito. No solamente eran austríacos y prusianos, españoles, italianos, de todos lados, ya de todos lados. Comienzan a llegar de la época de Echenique. Siguiente caso, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, ¿ya? Mira, desde que yo me preparaba para poder ser ingresante a la universidad, y por muchos años yo también cometí este mismo error, que tal vez alguno de ustedes había escuchado. Se mencionaba que el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro servía para tener salida por parte del Perú, ya por el río por el río Amazonas hacia el Océano Atlántico. Y eso no termina siendo para nada cierto, ¿ya? No termina siendo cierto. El Tratado Herrera da Ponte... El Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, se firma con el Brasil, ¿ya? Pero en ese tratado no hay salida al río Amazonas. Esa salida al río Amazonas recién se va a terminar firmando en 1858, como lo puedes ver en la diapositiva, ya en 1858. Lo que se establece en el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro fue la cesión de territorios al Brasil. Claro, hay todo un argumento de por qué se ceden territorios. Entonces, te paso a explicar, creo que hay una pregunta sobre el caso, pero te paso a explicar o intentar explicar rápidamente. Recuerda que Brasil era un dominio portugués, ¿ya? Y producto del llamado Tratado de Tordesillas se había establecido, ya en 1494, se había terminado estableciendo una línea divisoria entre los dominios de Portugal y España. A Portugal le correspondía a costas del actual Brasil. En 1777, mucho tiempo después, se va a terminar estableciendo el Tratado de San Ildefonso, en la época de la Reforma Borbónica para nosotros, con lo cual Brasil ampliaba sus dominios hacia la zona de la selva amazónica, iba a tener muchos territorios en la selva, que al gobierno español no le interesaba mucho porque no tenía el control real de esa región, ¿ya? Entonces, un problema. El problema terminaba siendo de que en ese tratado, ya que era un tratado genérico sobre los territorios entre Brasil o entre Portugal y España, eh, no hubo una acertada delimitación de territorios, ¿ya? Es el argumento brasileño. Entonces, Brasil ya venía teniendo algunos territorios, como Tabatinga, por ejemplo, ¿ya? Pero que en el mapa seguían estando en Perú, pero que en la práctica estaban en manos del Brasil, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo acá? Desde Brasil se estaba promoviendo a un grupo llamado bandeirantes, que son los colonizadores, los ocupadores de tierras en la zona amazónica. Entonces, lo que va a terminar estableciendo Perú y Brasil en el Tratado de Herrera Ponte Ribeiro es esto, ¿ya? Es esto. Mira, en ese tratado decía que este territorio de Tabatinga era peruano, ¿ya? Pero en realidad estaban los brasileños, simplemente que nunca demarcamos la región. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Este territorio que está acá, que Brasil ya tiene y que Perú reclama como parte de su mapa, vamos a dividir. Vamos a dividir una parte de Perú, una parte de Brasil. Entonces, bajo esa lógica, lo que va a decir Echenique es, no perdimos territorios. Eran territorios que ya eran brasileños y que ahora terminan siendo nuestros, ¿ya? Simplemente que en la parte del mapa, en la parte formal, perdimos la mitad de una región al darle estos territorios al Brasil. Sea como sea, cedimos territorios a Brasil formal o legalmente hablando, ya legalmente hablando. Ahora insisto, recién va a ser año después, ya en el gobierno de Castilla, donde ese tratado se amplía y se va a terminar diciendo, bueno, mira, yo te di territorios, ya que es lo que tú me exigías, entonces yo quiero algo. El río Amazonas nace en el Perú, ya, pero su recorrido principal es por el Brasil hasta llegar al Océano Atlántico. Me gustaría que pasar por el río Amazonas, que me des permiso por pasar por tu territorio brasileño y llegar al Atlántico. ¿Por qué esto era conveniente? ¿Ya? Porque esto era conveniente, pero repito, esto es del gobierno de Castilla. ¿Por qué va a terminar siendo conveniente? Porque si esto termina siendo Sudamérica, ya, yo te decía la vez pasada, ¿cuál es nuestro problema? Yo quiero tener comercio con Inglaterra, tengo que hacer este viaje. Ahora, si terminamos pasando por el río Amazonas, ya, por el río Amazonas, entonces se terminaría facilitando el viaje hacia Europa. Ese por lo menos era el plan. Profe, bacán, ya está interesante. Se agiliza ya el transporte hacia el Atlántico. Pero la respuesta es que tampoco era tan bueno. ¿Y sabe por qué no era tan bueno?
porque como va a decir más adelante el historiador José de la Riva Agüero, inicio del siglo XX, era más fácil llegar a Londres que llegar a Cusco, ¿ya? El acceso a la sierra del Perú terminaba siendo muy limitado, muy limitado. Para esto era la península del siglo XIX, ni ferrocarriles, ya llegaban hacia la zona de Cusco. Entonces llegar implicaba carreta, mula, tortuoso. Si llegar a la sierra era complicado, llegar a la selva era peor, ¿ya? Entonces, ¿de qué me sirve tener un camino vía el Amazonas para poder llegar a Europa a través del Atlántico, ¿ya? Para llegar más rápido, supuestamente, según el mapa, si terminar llegando hasta la selva terminaba siendo muy dificultoso. Entonces, ya se puso la, entre comillas, la carretera, ¿no? Ya tienes el camino, pero llegar al camino terminaba siendo muy difícil. Así que ese tratado estuvo ahí, se terminó dejando en el despacho, en el librero, ¿ya? Pero no se terminó aplicando sino hasta muchos años después, ¿ya? Pero por lo menos ya se había firmado ese acuerdo durante la época del presidente Castilla, en su segundo periodo de gobierno, no te olvides, no Castillo, Castilla, ¿ya? A ver, ya tenemos eso. Siguiente caso, dice ahí, problema del Feble con Bolivia. ¿Qué es eso del problema del Feble? Te explico, ya te explico. ¿Te acuerdas de la Confederación Peruano-Boliviana? Lo hemos hecho hace 2 clases, ya 3 clases. La Confederación estableció una alianza entre Perú y Bolivia, que tenía dos grandes objetivos: convertir a la Confederación en la mayor potencia comercial del Pacífico Sur, ¿ya? Y segundo, agilizar el comercio entre Bolivia y el territorio del sur del Perú, ¿ya? Bueno, la Confederación desapareció, eso ya lo conocemos, pero el tráfico de población, ya sea el movimiento de población entre Bolivia y el sur de Perú, siguió siendo muy fluido hasta ahora, ya hasta ahora. Y hay un gran contrabando y hay un gran comercio y un gran contrabando también. Ya hay un gran contrabando también. Entonces, eso se veía en esta época también de la prosperidad falaz. Solamente había un problema. El Perú venía teniendo monedas, que eran pesos. Los pesos eran de oro y de plata. Y la particularidad es que nuestra moneda no se llamaba peso de oro o peso de plata. No solo se llamaba así. Los pesos de oro puro. Y el peso de plata era plata pura, ¿ya? Plata pura, ¿ya? Entonces, el valor de cambio, ¿ya? Y el valor interno de la moneda terminaban siendo el mismo, ¿ya? Terminaban siendo el mismo. La moneda como tal valía mucho, ya valía mucho. La moneda boliviana no. La moneda boliviana era feble. ¿Qué es el feble? El tipo de moneda que nosotros tenemos ahora, ¿ya? Es decir, nuestra monedita de un sol, ¿ya? Que dice un sol, ¿ya? Porque ya no es nuevo sol, es un sol, ¿ya? La monedita que dice un sol, te sirve, su valor de uso, su valor externo, es 5 panes por un sol. Su valor interno, o sea, esta moneda en realidad, si yo la quiero vender por su valor, por su peso y por sus metales, cuesta 3 céntimos, ¿ya? 3 céntimos. Eso es una moneda feble, es una moneda feble. Es una moneda cuyo valor intrínseco, ya, cuyo valor intrínseco termina siendo muy bajo en comparación al extrínseco, a su valor de uso, ¿ya? Eso es lo que pasaba. Bolivia tenía feble, nosotros teníamos monedas de oro y de plata. Entonces, cuando los bolivianos le vendían productos a los peruanos pagaban con moneda de oro y plata. Cuando los bolivianos le compraban a los peruanos, les pagaban con feble. Y no había problema, porque en esta región donde el comercio era muy fluido, las dos monedas se aceptaban, ¿ya? Entre el sur del Perú y Bolivia, las dos monedas se aceptaban. Pero el problema es que el gobierno boliviano comenzó a promover esto, el comercio con el Perú, para poder hacerse de su oro y su plata. El gobierno del Perú tenía mucho dinero, y cada vez más por la venta de guano, pero llegó un momento en que comenzaron a no cuadrar las cuentas, ¿ya? No cuadrar las cuentas. Ganábamos tanto, pero no había tantas monedas. ¿Dónde estaban? Y se dieron cuenta de que Bolivia se estaba atesorando nuestro dinero. Conclusión, el Perú, que venía siendo una fuerza militar importante para este periodo, la tercera fuerza militar, solo superada por Estados Unidos y Brasil, dijo, no puede ser posible que Bolivia nos quiera terminar agarrando de tontos. Echenique agarró la fuerza militar y la puso en la frontera con Bolivia. Y le dijo a Bolivia, o me devuelves mi oro y mi plata, o te ataco. Así se produjo un conato de guerra, ¿ya? Bolivia, al ver que Perú, repito, que era de temer en ese momento, estaba a punto de atacarlo, Bolivia entregó todo y Perú le dijo, falta, ¿ya? ¿Qué falta? Si yo te di todo.
falta, tú dame nomás, sigue dando. Ya, así que Bolivia tuvo que pagar porque el Perú lo tenía amenazado literalmente. El Perú era de temer a ese momento, y ese es el problema del Peble con Bolivia durante el gobierno de Echenique. No lo olvides tú. Sigamos avanzando. Entonces, vamos a la parte compleja, que a la vez es la parte más importante de la época del gobierno de Echenique. ¿Ya? A ver, no creía que Ramón Castilla ya había terminado dando una ley llamada como la ley de la consolidación de la deuda interna. ¿Ya? Castilla dijo, todos aquellos que hayan prestado dinero para la lucha de independencia se les va a devolver. ¿Ya? Se establecía un pago de la deuda externa. Argentina, Chile, Venezuela, la Iglesia, Simón Bolívar, José de San Martín, a todos los que hayan prestado plata, se les devuelve. Ya se les devuelve. Pero también se generó la deuda interna. Repito, si tú eras, y esto lo hemos hablado la vez pasada, solo te lo estoy haciendo recordar, si yo era un hacendado, ¿ya? Si yo era un dueño de tierras en algún pueblo X, y llegó un oficial de la Fuerza Patriota, ¿ya? De la Fuerza Pro Independencia, y me decía, estamos de paso por tu lugar, nos queremos quedar a descansar un par de días, ¿nos puedes dar alojamiento y comida? Bueno, no te quedaba de otra. O le dabas o te lo quitaban. Entonces, tú le dabas alojamiento por 2 días, desayuno, almuerzo, comida para 500 militares. Supongamos que el menú me cuesta ya 6 soles, ya 6 soles, desayuno, almuerzo, comida. 6 por 3, ya 6 por 3, 18, ya 18 por 5, ya, o 18 por 500 es 9.000, ya 9.000 por 2 días son 18.000 soles. De esos a estos patas acá, era 18.000 soles por 2 días para que acampen en mi lugar. Pero también me terminaban diciendo, no tienes armas y dinero, entonces, les repito, prefiero dar antes que me lo quiten. ¿Ya? No quisiera, ¿no? Pero es preferible uno que otro. Entonces yo le doy 50.000 soles en dinero, 68.000 ya van, y le termino dando armas por 50.000 soles, van 118.000 soles. Entonces, el oficial Horacio Maldonado ya me terminaba firmando un documento de deuda del Estado peruano. El gamonal Francisco Mendoza me ha terminado dando 118.000 soles o pesos o reales y terminaba desagregando por qué me ha dado, en qué me ha dado ese dinero, ¿ya? Y el gobierno peruano, independiente, cuando lo sea, se compromete a pagar esa deuda. Eso se llama deuda interna porque se tiene con las personas del país. Deuda externa cuando le debo a alguien que no es del país. ¿Ya? Entonces, yo tenía mi documento de deuda, ya de deuda del Estado, de deuda por la independencia. Castilla dijo, todos los que me presenten ese documento, yo les voy a pagar. ¿Ya? Así era la situación. Te dije la vez pasada, Castilla evaluó y dijo, debemos 22 millones. Castilla pagó 15. Castilla pagó 15. Al tercer año del gobierno de Echenique, de los 7 que faltaban, Echenique había pagado 7 más 17. ¿Ya? Más 17. De tal manera de que esto, repito, que ya terminaba siendo escandaloso, fue denunciado. ¿Por qué el gobierno pagó de más? ¿Ya? ¿Por qué el gobierno pagó de más? Bueno, porque donde hay plata de corrupción, ¿ya? Donde hay plata de corrupción. Entonces, ¿qué pasaba? Como tú tenías que presentar documentos, lo que hizo la gente fue falsificar documentos. ¿Ya? Yo decía, sí, yo era dueño de la tierra tal y el oficial tal pasó, ya pasó, y aquí está el documento. Pero ¿cómo podía falsificar un documento de la lucha de independencia? Entonces, no sabes, hasta ahora se falsifican documentos. ¿Ya? Yo soy historiador, investigado en el Archivo General de la Nación, y lo más preciado de la AGN, del Archivo General de la Nación, terminan siendo los papeles en blanco. ¿Por qué? Porque hay documentos de la época colonial, siglo XVI, XVII, XVIII, inicio de la República, ya siglo XIX, siglo XX. Y hay papeles de la época que están desgastados, que tienen un tipo de algodón que se utilizaba para terminar luego sabiendo si es real o falso. Esas hojitas tú las cortas y las terminas vendiendo para falsificar. Imagina, yo tengo un documento del siglo XIX en donde digo que, o sea, solamente tengo el papel, ¿eh? Yo termino falsificando con la caligrafía de la época y termino diciendo que mi abuelito tal tenía tierras, era propietario de las tierras en tal lugar, en tal lugar. Entonces yo termino mostrando este documento y digo, estas tierras han sido familiares desde el siglo XIX, mira, aquí está el documento, y el Estado te lo termina legalizando. Entonces, si hay eh, forma de falsificar documentos hoy, imagínate en esa época, con mayor razón. La gente comenzó a falsificar documentos y el gobierno pagaba. Es más, o llegaron varios casos en donde la gente decía, mira, ¿sabes qué? Yo presté plata, ¿ya? Yo di recursos, pero lamentablemente perdí el documento o un incendio y se quemó y ¿cómo hacemos, no? O sea, ustedes también debieron guardar registro, ¿ya?
Entonces el gobierno decía, bueno, ¿qué hago? Ya pues dame una declaración jurada. Profesor, ¿qué es una declaración jurada? La declaración jurada, yo termino firmando un documento donde digo, yo, Francisco Humberto Mendoza Mendoza, con DNI tal, ya, con domicilio en tal lugar de nacionalidad peruana, de nacionalidad peruana, pongo bajo juramento que sí, terminé entregando al coronel tal en tal fecha, ya tanta cantidad de recursos y por lo tanto quiero que se me pague. Y el gobierno decía, ya, toma tu plata. O sea, teníamos tanta plata por la venta del guano que se comenzó a repartir así, a mano libre. Esto, repito, comenzó a generar rumores, ¿ya? Pero alguien hizo que el rumor se haga real, sea evidente. Domingo Elías, ¿ya? Domingo Elías. ¿Quién era Domingo Elías? Domingo Elías era uno de los hacendados más ricos del país, ¿ya? Dueño de un promedio de 1.400 esclavos. Además era comerciante chinero, traía chinos, ¿ya? Como mano de obra en esta época de la prosperidad falaz. Además de empresario y rico, tenía ambiciones políticas, quería llegar a ser gobernante, pero en la época de los militares, ¿ya? Así que por lo tanto, ¿qué hizo Domingo Elías? Domingo Elías compró un espacio en el Diario del Comercio, ¿ya? En el Diario del Comercio, que ya existía desde la época del segundo gobierno de Gamarra, y denunció en ese espacio que él alquiló este problema, el llamado escándalo de los consolidados, ¿ya? Así se va a terminar de establecer. ¿Qué dice él? ¿Ya? Él termina sacando las cuentas, que ya te dije. 22 millones, ya Castilla planteó, 15 pagó, 7 faltó, Echenique 7 pagó, 17 de más. Y se sigue pagando, ya se sigue pagando. Segunda entrega, la lista de los receptores, ya. ¿Quiénes son los que han cobrado? Tercera entrega, de qué filiación era, quiénes eran sus contactos. Y la mayoría de esos que habían recibido plata de más, ya, sin mayor control de sus documentos, terminaban siendo conservadores, o sea, gente cercana al gobierno o al entorno del presidente Echenique. Y eso terminó siendo lo que desató el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Repito, el problema no fue que se pague la deuda externa, disculpa, la deuda interna. El problema terminó siendo la dilapidación, el gasto de más, el gasto de más. Y como ese dinero es el dinero del Perú, y por lo tanto es el dinero de los peruanos, el problema era que solo un grupo de gente se estaba beneficiando y no toda la nación. Y eso es lo que va a terminar generando malestar, ¿ya? Recuerden que la población, o sea, los seres humanos, somos dicotómicos, somos maniqueístas, ¿ya? ¿A qué me refiero con estos conceptos? Nosotros tenemos en la cabeza, ¿ya? Una forma muy fácil de separar las cosas. O es bueno o es malo. Nada más, ¿ya? O es bueno o es malo, ¿ya? Esa es nuestra visión general. Entonces, la población se está enterando a través de la prensa lo que está pasando. El presidente conservador Echenique le está dando a los conservadores aliados suyos los recursos de todos los peruanos por la venta del guano. O sea, Echenique es un corrupto, Echenique es un corrupto. Echenique y los conservadores son corruptos. ¿Quién ha denunciado esto? Domingo Elías, un liberal. Si el liberal denuncia al corrupto, ya, entonces el liberal es bueno y el corrupto es malo. Pensamiento dicotómico maniqueísta, ¿ya? Entonces, lo que hizo Domingo Elías fue generar una opinión pública. A través de la prensa, él terminó generando una agenda de opinión y la gente lo asumió, ¿ya? Lo asumió. Es más, en la prensa es muy importante, además de la opinión de los políticos y demás, es muy importante esto que está acá, ¿ya? Esta es una caricatura de la época, ¿ya? La caricatura la hace un inglés que se apodaba como Willis, ¿ya? Como lo ves acá en la parte inferior derecha, ahí lo ha firmado, Willis, ¿ya? Willis, ¿ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? A ver, ya. Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Willis hace una caricatura muy precisa de lo que está sucediendo durante este periodo, ¿ya? Durante este periodo. Profesor, ¿cuál es la caricatura precisa? Mira tú. En esa caricatura tú terminas viendo tres elementos. Cada uno de ellos tiene subelementos, ¿ya? Tienes a una vaca. Tienes a una vaquita flaca, ¿ya? Enflaquecida. Mira, se le ven las costillitas. Pero en la parte del lomo, si tú ves, tiene el escudo del Perú, ¿ya? Tienes a la vicuña, tienes la cornucopia y tienes el árbol de la quita, ¿ya? Pero está flaquita.
Abajo, segunda imagen, tienes a el presidente José Rufino Echenique, echado, y está mamando de las ubres o de las tetas de la vaca, mamando su leche, que hace referencia a la riqueza de este animal. O sea, este animal da leche, este animal da alimentos, y hay alguien que es y no sé si habrás escuchado este término, es un comechado, ya, un comechado. ¿Qué es eso de comechado? De que no hace nada y se le da fácil. Esa es la representación de Chenique. Este chadito está mamando de la vaca, se está enriqueciendo, se está nutriendo, mientras que el país ya se está desnutriendo. Eso pone una vaca flaca, una vaca flaca, ¿ya? Ahora, quien está jalando la cola de la vaca como intentar liberarla del comechado es Domingo Elías, el que ha hecho la denuncia, ¿ya? Entonces está el denunciante, el denunciado y el perjudicado, el país. Pero hay otra imagen que termina siendo muy importante dentro de esta caricatura. Mira la vaquita está haciendo, ya, como diciendo, me quedo con Echenique y no quiero irme contigo, Domingo Elías, ¿ya? O sea, están hablando de que no solamente está, ya, no solamente está el corrupto, sino está el Estado o el gobierno representado por la vaquita que ya aceptó la corrupción, ¿ya? Que ya aceptó la corrupción. La corrupción es parte del país. O sea, tú le estás diciendo, te quiero liberar, no quiero, ya no quiero, déjame, ya no me voy contigo, ya así. Entonces, esta imagen, esta caricatura, la caricatura tiene una información política, de impacto político muy fuerte, ya muy fuerte. Pero además recuerden que la caricatura tiene un objetivo, la caricatura es satírica, la caricatura es burlona, la caricatura está tomando un evento, un acontecimiento que está sucediendo en este momento y a través precisamente de la burla y la sátira está representándolo. La gente ve una caricatura, es como ahora tú y yo, ¿ya? Vemos un buen meme de política, por ejemplo, ya un buen meme de política, y la gente dice, ah, o sea, una imagen, ¡pum!, terminó impactando. Seguramente a varios de ustedes les ha llegado memes, ya memes sobre la exposición del primer Bellido o del gobierno de Castillo de estos días. Entonces, tú ni siquiera terminas viendo política, pero con un meme o con una imagen, ya más o menos te enteraste por dónde va la situación. Claro, te darás cuenta también de que los memes tienen una opinión política. O sea, no son hechos de casualidad. Lo hace alguien y ese alguien tiene un interés particular o de grupo. Defiende a alguien, ya defiende a alguien. Y esa es parte de las cosas que se tienen que terminar entendiendo cuando una caricatura es analizada, ¿ya? Entonces, con esta caricatura, repito, es el resumen de todo lo que está pasando durante este periodo. Repito, la gente se desconcierta, la gente se molesta, con el presidente y con los conservadores, y la gente ya no quiere saber nada más de ellos, ya nada más de ellos. De tal manera que, repito, la opinión pública, la gente se hace un concepto, y el concepto es los corruptos, los conservadores son corruptos y no quiero saber nada de ellos. Los liberales son buenos, que los liberales dirijan el país. Y ese es Domingo Elías. Domingo Elías hizo, ahí me gusta decir, hizo lo correcto, ya lo correcto. Domingo Elías comenzó a movilizar a su gente hacia diferentes provincias del país. Se acercó a la población, los reunía, les preguntaba qué cosas consideraban ellos que podría ser una buena ley para terminar estableciendo una constitución que represente a todos los peruanos. Entonces, la Asamblea Constituyente, más o menos algo así, terminó siendo Domingo Elías. Y la gente se reunía con él y conversaban y terminaban llegando a ciertos acuerdos, bacán. O sea, Domingo Elías estaba haciendo lo correcto, ya lo correcto. Pero en el Perú, ya en el Perú, y no solamente en el Perú, en América Latina, me van a disculpar por lo que voy a decir y lo están grabando, para ser gobernante no hay que ser solamente académicamente bueno, ¿ya? Eso está demostrado. Tienes que ser, en términos muy peruanos, tienes que ser pendejo, tienes que ser vivo, ¿ya? Tienes que ser vivo. Y a Domingo Elías le faltó por lo menos en ese momento esa malicia, esa viveza, esa criollada, ¿ya? Para aprovechar el momento. Él se fue por el camino correcto, ¿ya? El más vivo, porque también tenía más experiencia política, era Ramón Castillo, ¿ya? Como le dije la pasada, Ramón Castillo es el hombre, es el personaje políticamente más poderoso del país en los primeros años de la prosperidad falaz. ¿Qué va a hacer? ¿Ya? ¿Qué va a hacer Ramón Castilla? Te explico. Ramón Castilla, la gente de Ramón Castilla,
levantaron un estrado en el centro de Lima y comenzaron a convocar a sus seguidores a un meeting, a un meeting. Cuando la gente llegó, Ramón Castilla aparece y la gente se queda sorprendida. Y Castilla de frente le dice, perdón, ¿perdón de qué? ¿Qué has hecho tú? ¿Ya? ¿Qué he hecho yo? Yo le dije que voten por José Luis Echenique y mira cómo nos ha defraudado con el tema de los sobrepagos que ha terminado realizando. Entonces la gente dijo, uy, si te equivocaste, pues compadre, ese pata es corrupto, sí, 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 me equivoqué. Pero eres hidalgo en reconocer tu error. Si yo vengo con la cabeza agacha y con la sorpresa de lo que ha terminado pasando, entonces les pido perdón a ustedes, pero además les termino pidiendo su apoyo. ¿Apoyo para qué? Apoyo para terminar sacando Echenique así como lo puse. La gente dijo, no solamente reconoce su error, sino que lo quiere remediar a alguien en Castilla, lo que sea necesario. No, no. Y Castilla promueve una guerra civil contra Echenique, ¿ya? Esa guerra civil se le conoce como la Revolución Liberal, que va entre el año 1854 y 1855. El líder es Ramón Castilla, el objetivo es sacar al corrupto de Echenique. ¿Por qué lo pongo entre comillas? ¿Ya? ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque si bien el objetivo inmediato era sacar a Echenique y a quien está acompañando en el gobierno, el objetivo real era que Castilla asuma el control del gobierno. Pero había un objetivo más de fondo todavía. Castilla, en su primer gobierno que había hecho, Castilla había repartido el poder entre conservadores y liberales. Y con eso generó estabilidad y equilibrio en el país, evitó los conflictos. Echenique está rompiendo esa estabilidad, lo que Castilla había construido, porque Echenique terminó dando dinero para los conservadores, perjudicando o no dando dinero a los liberales. Ese terminó siendo el problema. No fue democrático para el robo. Si Echenique hubiese repartido para los dos bandos, los liberales seguramente se hubiesen quedado callados. Seguramente, ¿ya? O después de haber recibido ya, hubiesen terminado promoviendo que alguien ataque. Pero ahora, repito, Echenique está haciendo lo mismo que habían hecho antes los conservadores y los liberales. Yo digo el poder y todo es para mí. Por eso que los otros se molestaron y denunciaron el caso. ¿Ya? Entonces, lo que él quería era lo siguiente. Si Echenique ha hecho eso y los liberales llegan al poder, seguramente los liberales harán lo mismo. Todo el poder y todo el dinero para mí, los conservadores serán molestos y van a promover guerras civiles y golpes de Estado. Entonces, el objetivo de Castilla no solamente era sacar a Echenique, ¿ya? Y hacerse de gobierno, sino evitar, como dice por acá, un monopolio de gobierno de los liberales que nos regrese la crisis del caudillismo militar y los constantes conflictos que había. Es como que Castilla diga, yo soy iluminado, yo sé cómo se hace, ¿ya? Yo llevo y reparto para todos y todo el mundo está tranquilo, ¿ya? Echenique no lo está haciendo, Echenique genera crisis. Por lo tanto, hay que sacarlo. Ese es el plan de Castilla, ¿ya? Castilla tiene un gran respaldo popular, tiene cierto respaldo de las Fuerzas Armadas, Echenique también. Echenique tiene más apoyo de las Fuerzas Armadas que de la población. Echenique es el presidente de la República y es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, por lo tanto, comienzan los enfrentamientos que principalmente se van a desarrollar en la sierra, de la sierra centro y sur del país. Enfrentamiento va, enfrentamiento viene, al principio la situación estuvo medio compleja, Castilla no podía ganar, pero poco a poco va teniendo más peso, nada más peso. Un mes antes de que la guerra civil acabe, Ramón Castilla, para asegurarse mayor respaldo de la población, tomó una medida o planteó una medida populista. Y la medida populista fue que si él llegaba al gobierno, iba a eliminar el tributo indígena. ¿Ya? Recuerda que el tributo indígena San Martín lo elimina, Bolívar lo restablece y se mantuvo. Y la población indígena dijo, pero perfecto, ¿no? Perfecto, que me eliminen ese tributo que afecta a mi bolsillo, voy a tener más dinero para mí, viva Castilla. La población lo apoya, ya la población lo apoya. Y propuso, eso lo propuso en Cusco, en el Congreso de Sicuani. Y en el Congreso de Huancayo, ya, eso fue 2 días antes que la guerra civil acabe, Ramón Castilla plantea la manumisión o la abolición de la esclavitud para la población negra. ¿Ya? Acá viene un punto que es muy importante entender. ¿Ya? O sea, tengo tiempo para poder hablar lo que conozco. Ramón Castilla, no es que, por si acaso, ya no es que por si acaso, le haya dicho a los amos poseedores de esclavos, ya, malditos opresores, todos los seres humanos somos iguales y tienes que liberar a los negros de la esclavitud. Y si no lo haces de manera inmediata, los mando a la cárcel o los mando a fusilar por terminar explotando a otros seres humanos. Castilla nunca dijo eso. Castilla dijo 500 pesos por esclavo negro liberado. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. A Castilla no se le ocurrió eso.
esa es la estrategia que estaba utilizando Inglaterra, ¿ya?, para promover la manumisión de esclavos en Europa y en los territorios que estaban bajo su influencia. Solamente Castilla, lo que el Perú hace con Castilla es sumarse a esta propuesta que Inglaterra estaba planteando y además continuar la forma en la que Inglaterra está promoviendo la liberación de esclavos. ¿Ya? No te olvides tú, no te olvides tú. Ahora, ¿con eso qué ganaba Castilla? Castilla ganaba doble. Castilla ganaba, digamos así, la aprobación de la población afrodescendiente, de la población negra, que cantaba que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. ¿Ya? La gente cantaba, ¿ya? Celebraba. Y ganaba Castilla el apoyo de ellos. Pero también habría que tomar en cuenta otra cosa. Ramón Castilla ganaba más apoyo de los amos que estaban liberando a sus esclavos, porque le está pagando por cada uno. Ya le está pagando por cada uno. Ahora, toma en cuenta lo siguiente. Ya toma en cuenta lo siguiente. Estas medidas de la eliminación del tributo y la abolición de la esclavitud se legalizan ya cuando él es presidente. Pero hay que tomar en cuenta qué consecuencias terminaba teniendo. La primera, vamos primero con el tributo indígena. La primera consecuencia es esta. Repito, para el año 57, el 83% de los ingresos del Estado provenían de guano. O sea, lo que representaba el tributo indígena para el Estado era 4%. Era una suma considerable, pero no era tanto, no era tanto. El guano ya lo podía todo, ya el guano valía tanto, ya que podía mantener cualquier cosa. Y Castilla lo que hizo fue eliminar el tributo indígena y no para reemplazarlo con dinero del guano. No hay problema, en ese momento, repito, el guano solucionaba todo. Hay un problema que yo siempre menciono, esto nos hace demasiado guano dependientes. Cuando el precio del guano estaba alto, no fue bien. Cuando el precio del guano cayó, pues, a ver, dile a la población indígena, te voy a volver a cobrar tributo indígena. La gente no va a querer ni loco. Lo que debió hacer Castilla, es eliminar el tributo indígena, y crear un tributo a la nación, crear un tributo al pueblo, crear un tributo al aire que se respira en el Perú. Es decir, si antes los indígenas pagaban 50 por ser indígena, pues ahora cóbrale a todos los peruanos, eso incluye al blanco, al negro, al mestizo, al mulato, a todos cóbrale 3, ¿ya? No 50, 3 nada más, ya 3. ¿Por qué? Porque cuando venga una crisis, ya cuando una crisis es más fácil subir de 3 a 5, ¿ya?, que cobrar de 0 a 5. Nadie va a querer pagar, ¿ya? La gente regañadientes aceptará un aumento de tributos, ¿ya?, pero no va a querer pagar algo que no ha pagado antes, ¿ya? Y se le faltó mente tiburón, profe, a Castilla. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo lo estoy diciendo 150 años después, ¿ya? Entonces, hay una frase que también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Después de la batalla, todo el mundo es buen general. O sea, todo el mundo siempre te va a terminar diciendo, hubieses hecho así. Sí, pero tú no estabas cuando yo estaba. Tú no estabas en el momento en el que yo estaba. Yo tenía que tomar decisiones en el momento. Evaluando evidentemente diferentes propuestas, diferentes intereses. Tú le estás hablando desde la frialdad de tu casa, ¿ya? Y las decisiones políticas, recuerda que no son solamente decisiones de qué cosa es lo mejor, ¿ya?, sino que también depende de, yo necesito votos, necesito apoyo, ¿ya? Entonces tengo que repartir beneficios. Es muy complejo, es muy complejo. Castilla hizo eso. Y yo siempre digo, en el momento no parecía ser un problema. Repito, el guano nos respaldaba por completo, ¿ya? Pero Castilla nos dejó una bomba de tiempo, porque cuando el precio del guano cayó, repito, que la gente quiera pagar tributos no era viable, ¿ya? Punto uno, ya, punto uno. Punto dos, el tema de la abolición de la esclavitud, ¿ya? La esclavitud como tal ya era mal vista a nivel internacional, y Castilla se suma, ya, a esta idea civilizatoria de que nadie tiene por qué ser esclavo. Bacán, también está correcto, yo no digo que esté mal, pero el problema estuvo en lo siguiente: 1821, San Martín establece ley de libertad de dientes. A partir de los 25 años, los jóvenes, ya los jóvenes libres, porque han nacido libres, en 1846 ya comienzan a ejercer su libertad. De ahí en adelante, del 46 al 55, ya han pasado 9 años. La mano de obra negra fuerte, ya fuerte, en las haciendas está bajando. Los que están quedando son viejos.
Y cuando hablo de viejos, no estoy hablando de 90 años, ¿ah? ¿Ya? Recuerda que para esta época el umbral de vida era mucho más bajo que el que tenemos ahora. 55 años eres viejísimo, ya te deberías haber muerto, ya te deberías haber muerto. Entonces, hay trabajadores viejos que ya no son tan, digamos así, tan rentables ya para sus amos. Y Ramón Castilla paga 500 por cualquier esclavo, por la señora esclava, doña Ana, ya que termina teniendo 80 años y que toda su vida ha terminado siendo la cocinera, la sirvienta de la hacienda, le pagan 500 pesos. Pero yo no tengo uno, tengo 500, ya tengo 500. 500 por 500, ya, ¿son cuántos? Son 250.000 pesos. Es un montón de plata, es un montón de plata. Y eso es solamente un caso. ¿Sabes quién era el segundo mayor dueño de esclavos de toda esa época? Domingo Elías, el que denuncia a Echenique, el denuncia a Echenique. Él tenía 1.400 esclavos más o menos y Castilla le pagó 500 pesos por cada uno. ¿Ya? 1.400, ya 1.400 es 14.000, 140.000, le pagan 7 millones de pesos, ya 7 millones de pesos le terminan pagando, o bien, 700.000. Le pagan 700.000 pesos por todos los esclavos que ha terminado liberándose. Es un montón de dinero, es un montón de dinero. Y acá vienen las cuestiones políticas. Domingo Elías es el gran líder de los liberales. Ramón Castilla acaba de hacer una guerra civil, un golpe de Estado llamado Revolución Liberal. ¿Ya? Revolución Liberal. Entonces, ellos dos son los grandes líderes del momento. ¿Ya? ¿Sabes qué cosa hizo Castilla? Castilla le dio plata. Toma plata. Ya, toma plata. ¿Ya? El otro vio todo el montón de dinero y se lo terminó guardando. Ya se lo terminó guardando. ¿Sabes cómo quedó Domingo Elías? Domingo Elías quedó de dos maneras. Quedó con mucho dinero, definitivamente, ya, con mucho dinero, pero perdió mano de obra, ¿no? Porque hay chinos que están llegando baratos, ¿ya? Domingo Elías se quedó con mucha plata, ¿ya? Pero la población terminó viendo el declive de Domingo Elías. Domingo Elías pasaba de el defensor de las libertades, el liberal, ideal, ya que ha terminado peleando contra el corrupto gobierno de Echenique, a ser un personaje con un poco de dinero en el bolsillo, se terminó quedando callado, como todos los demás corruptos de la época de Echenique. Eso es política. Ya así, Castilla le tapó la boca y lo sacó de la escena política. Así son las movidas en política. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ya, ¿qué es lo que pasó? Repito, Castilla gana la guerra civil, Echenique se termina yendo del país, ya se termina yendo del país, se termina yendo del país y Castilla no se autoproclama presidente. ¿Ya? Él vence a Echenique en la batalla de La Palma, y lo que hace es convocar a una asamblea constituyente, es decir, se va a formar un congreso cuya misión es hacer una constitución. Esa asamblea constituyente, ese parlamento, va a darle el gobierno de manera interina, ya interina a Ramón Castilla, entre el año 55 y el año 56, mientras se prepara la constitución. Acá me he equivocado, acá me he equivocado. Debería decir primer gobierno, disculpa, debería decir segundo gobierno, pero he puesto las fechas del, del primero. Vamos a cambiarlo acá en la computadora, ¿ya? Un ratito he sacado la diapo, ahorita te la vuelvo a pasar. Vamos a hacer acá el cambio correspondiente, para que no te vayas con una mala idea. A ver, el segundo gobierno de Castilla va a terminar yendo de 1856 hasta el año 1861. ¿Ya? Que termina siendo su periodo presidencial. ¿Ya? Su periodo presidencial. Vamos a volver a compartir la diapo, ya con esa información ya corregida. Ahí está. Ya. A ver, Ramón Castilla, segundo periodo de gobierno, 1856-1861. Repito, él ya está gobernando desde el 55. En el 55 es encargado de gobierno, otorgado ese cargo por la Asamblea Constituyente. Ya desde el 56 es formalmente presidente de la República. El Congreso, que en su mayoría es liberal, ya en su mayoría es liberal. Profe, aguanta. ¿Castilla qué cosa es? ¿Es conservador o liberal? Castilla es conservador, pero en esta época conservador igual corrupto. Entonces yo no puedo seguir diciendo que soy conservador. Por eso es que voy liberal, bueno, mal. ¿Ya? Este Congreso en su mayoría es de liberales,
Y estos liberales van a hacer una constitución evidentemente liberal, la de 1856. ¿Qué se estableció en esa constitución liberal? Se estableció la eliminación del tributo indígena, o sea, se legalizó lo que ya estaba. Y ahí te pongo la característica que ya te mencionaba. Bueno, está bien que se elimine el tributo, pero lo malo es que se pasó a esclavitud. Acá, entonces lo que está haciendo Ramón Castilla es lo mismo que en su primer gobierno, repartir dinero, repartir dinero. Hacendados habían liberales y conservadores, todo el mundo recibe plata y todo el mundo está contento. Con Castilla está haciendo lo mismo que en su primer gobierno, pero está generando grandes gastos al Estado, grandes gastos al Estado. Y estas son bombas de tiempo que van a reventar luego. Hay que tenerle mucho cuidado a las medidas de los gobernantes. Pueden tomar medidas que son muy aplaudidas por la población, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que los gastos de uno van a ser pagados por el presidente de adelante, ¿ya? Y por la población de adelante, porque si el gobierno no tiene plata va a cobrar más impuestos, ¿ya? Entonces así va a ser la situación de complicada. Esta constitución liberal, ya liberal también va a plantear lo siguiente, ¿no? No te olvides, desde el inicio de la República, la pelea entre liberales y conservadores termina siendo, ¿ya? ¿Quién tiene más poder? ¿El presidente o el Congreso? ¿Ya? Los conservadores quieren que el presidente tome todas las decisiones, los liberales quieren que el presidente se someta al Congreso, ¿ya? Que no tenga tanto poder. Precisamente la Constitución del 56 establecía que había un Consejo de Ministros, o sea, ya existían ministros, pero para que el presidente pueda tomar una decisión, y esto pasa hasta ahorita, para que el presidente pueda tomar una decisión, tiene que estar firmada, ¿ya? Por lo menos por el presidente del Consejo de Ministros para que esto pueda terminar teniendo curso. Y el presidente del Consejo de Ministros es la voz de todos los ministros, es decir, si se quiere terminar tomando una decisión con respecto a la realización de una carretera, el ministro de Transportes tiene que terminar exponiendo su idea frente a los otros ministros, tienen que debatirla, tienen que aprobarla, el presidente del Consejo de Ministros aprueba y el presidente respalda. Así es el proceso, ¿ya? O sea, no es que el presidente pueda hacer lo que quiera. Claro, ya claro, el Perú es un país presidencialista, o sea, el presidente escoge los ministros, por lo tanto van a terminar haciendo lo que desee. Acá, en esta constitución del año 56, había una teoría. La teoría es que, ya la teoría está en que el Consejo de Ministros, ya el Consejo de Ministros era autónomo, teóricamente era autónomo, o sea, no tenía por qué someterse al presidente, pero Ramón Castilla aceptó la forma, pero en la práctica no. En la práctica lo que terminamos teniendo es ya un gobierno en donde Castilla termina siendo utiliza se llama la palabra, a los ministros como secretarios. ¿A qué me refiero con estos secretarios? Repito, en teoría ellos pueden hacer lo que quieran, son autónomos, ¿ya? O pueden tener mayor capacidad de acción. Pero Ramón Castilla, ¿qué es lo que hace? Ramón Castilla va a la población con sus ministros, ¿ya? Y la gente, está el presidente, ¿ya? ¿Qué cosa quiere? ¿Ya? Le dice el presidente. Queremos una carretera, señor, ¿ya? Entonces Castilla dijo, bueno, ministro de Economía, usted consigue la plata para hacer la carretera. La gente celebra. El ministro de Economía lo ve y le dice, ¿y dónde se problema? No sé, tú verás, ya te dije, tú verás, ¿ya? Así que Castilla igualito lo sigue manejando como antes. Castilla sigue siendo el hombre más poderoso del país, ¿ya? Sigue siendo el más poderoso del país. Un ratito, muchachos, una pequeña pausa. Ya entonces, disculpe la interrupción, muchachos. Entonces, esto es ya
¿ya? Esto es lo que ya está sucediendo durante este periodo, ¿ya? Durante este periodo. Ahora, entre 1856 y 1860, entre 1856 y 1860, Ramón Castilla, ya Ramón Castilla, lo que va a hacer es lo siguiente, repito, Castilla es conservador, eso es lo que tiene que terminar recordando, pero él se hace llamar liberal porque es lo mejor, ya liberal bueno, conservador malo. En este periodo, ¿qué hace Castilla? Castilla reparte con el pago por la abolición de la esclavitud dinero a liberales y conservadores y los dos se benefician y están tranquilitos con Castilla. Castilla, además, ¿qué va a hacer? En ese tiempo va a terminar limpiándole la cara a sus amigos conservadores. O sea, sí hubo corrupción, sí, Echenique corrupto, sin duda. Conservadores corruptos, varios, no todos, ya no todos. Hay buenos, seres humanos dentro de este grupo que buscan el desarrollo de la población, bla, 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 bla. Castilla tenía mucho respaldo de la gente, así que una palabra suya terminaba limpiando un poco la imagen de los conservadores. Esa fue su chamba durante varios años, hasta que la gente dijo, bueno, no son tan malos los conservadores. Ya cuando se logró eso, Castilla va a promover una nueva constitución, la constitución de 1860. La constitución del 60, la constitución del 60 va a ser una constitución, como dice ahí, moderada. Moderada. ¿Qué significa moderada? Significa que no va a ser totalmente liberal. Es una constitución que benefició a ambos grupos, a los conservadores y a los liberales. Ya, a los liberales. De esa manera, esta constitución, como beneficiaba a toda la élite, a todo por completo, esta constitución no va a tener discusión. Los conservadores la quieren, los liberales la quieren y por lo tanto se va a mantener por 60 años, hasta 1920. La vez que quisieron eliminar la constitución moderada en el 67 con Mariano Ignacio Prado, el Congreso se tumbó al presidente. Repito, la élite se terminó aglutinando en base a esta constitución que Castilla hizo favorable a este grupo de la élite. ¿Ya? Ahora. Recuerde, ¿ya? Esta constitución además establece una economía de carácter proteccionista. E insisto, ¿qué cosa es el proteccionismo económico? Altos aranceles a los productos extranjeros para defender a la producción nacional. Pero a la producción, o sea, lo que nosotros producíamos, objetos de lujo, no eran parte de ese proceso. ¿Ya? Como les decía la vez pasada, la gente con plata de la época de la prosperidad falaz va a terminar haciéndose casonas, fiestas, vestidos de diseñador, etcétera, banquetes, y todo era traído del extranjero. ¿Ya? Eso no tenía impuesto, porque era para la gente con plata, ¿ya? Pero era parte de lo que sucedía en el gobierno de Castilla. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Otro de los eventos importantísimos de la época del gobierno de Castilla es este. Los empresarios peruanos, están ganando plata por tecnificar sus haciendas, fundar bancos como el Banco de la Providencia, por terminar trayendo chinos como mano de obra, por vender alguna parte del guano, pero el gran bloque de las ganancias del guano se lo lleva a la casa Gibbs, y ellos ahora quieren tener el control de ese negocio. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucedió? ¿Qué cosa es lo que sucedió? Estos empresarios peruanos, ya que están conformados en la Sociedad Peruana de Consignatarios, van a comenzar a través de la prensa, a través de los periódicos, ya a través de los diarios, que antes salían mañana y tarde, ¿ya? Mañana y tarde, el periódico, el diario de la mañana, el diario de la tarde, ¿ya? 2 veces al día salían. Entonces, todos los días, mañana y tarde, terminaban sacando la siguiente publicación, ¿ya? De manera directa o indirecta. La publicación era: el guano es un producto del Perú, pero las ganancias del guano se lo están llevando los ingleses de la casa Gibbs. ¿Ya? Si el guano es del Perú, debería ser comercializado por peruanos y el beneficio debería ser para los peruanos. ¿Ya? Ese discurso, repito, se lanza mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, hasta que hay mucha población que termina diciendo, sí, pues es cierto, ¿no? El guano es del Perú, ¿y por qué yo no me beneficio del guano? Se lo están llevando los extranjeros. Bueno, ¿ya? Porque 80% es para el extranjero y 20% es para el Perú. Ese es más o menos el discurso de Cerrón, ¿no? Entonces la gente dijo, no, pues sí, ¿por qué? Porque se lleva todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que va a terminar sucediendo. Ante tanto repetir lo mismo, este grupo llamado los hijos del Perú, ya van a terminar dando ese discurso y generan opinión pública.
generan que la población acepte ese discurso y diga, es cierto, no puede ser posible, esto es un abuso, ¿ya? No más pobres en un país de ricos, ¿ya? Algo así, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder a continuación es que lo que logró esta élite económica empresarial del Perú fue, repito, ganarse el apoyo del pueblo y con el apoyo del pueblo presionar al presidente Castilla para que cambie la consignación guanera. Es decir, para que el guano ya no lo venda a la Casa Gibbs, que fue expulsada, o sea, que se le rompió el contrato y pasa a manos de la Sociedad Peruana de Consignatarios o Comerciantes Peruanos. ¿Ya? ¿Esto que generó? De que este grupo de hacendados y banqueros ricos ahora tenían el control del guano y se hicieron multimillonarios, ¿ya? Se hicieron muy ricos. Durante los próximos 7 años van a terminar ¿ya? Ganando cantidades ingentes de dinero. ¿Ya? Eso genera lo que se le conoce con el nombre del nacimiento de la plutocracia peruana del guano. ¿Qué es la plutocracia? La plutocracia es el poder de los ricos. ¿Ya? Hay peruanos ricos ¿ya? Y que se han hecho ricos por la venta de este recurso, que es el guano. ¿Ya? Repito, se van a hacer muy poderosos, ¿ya? Muy poderosos económicamente. Otra cuestión más, ya otra cuestión más. No te olvides, te dije la vez pasada que en el periodo de la prosperidad falaz, el contexto es el neocolonialismo o imperialismo. Las potencias industriales están haciéndose del control de diferentes países, ya de diferentes territorios, para terminar convirtiéndolos en colonias, países donde ellos tengan el mando político, económico y cultural. ¿Ya? Es así que van a aparecer peculiaridades. Por ejemplo, México le debe a Francia un dinero. No tuvo para pagar, entonces, Francia, la Francia de Napoleón III, invade a la México de Benito Juárez, ¿ya? Y se forma el Imperio Mexicano con el emperador Maximiliano en el gobierno. Se acabó, ya se acabó. Recuerden que desde el primer gobierno, Castilla había terminado promoviendo, ya había terminado promoviendo la Unión Panamericana, ya, o sea, la defensa de los países de la región en caso de algún tipo de agresión externa. Así que cuando México fue invadido, Perú terminó enviando un apoyo militar con la llamada Misión Corpancho, ¿ya? Con la llamada Misión Corpancho. La Misión Corpancho peruana, si bien Perú, repito, era uno de los 3 países más poderosos de la región, hay que tomar en cuenta que no era el más poderoso de todos, ¿verdad? Eso hay que tomar muy, muy en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? En realidad, México o Francia tuvo 2 objetivos cuando invade México. Creo que te lo dije la vez pasada. El primer objetivo es tomar México y sus recursos y su mercado. Pero recuerda que al norte de México es Estados Unidos, que era un país con un gran crecimiento industrial y muy poderoso comercialmente. Lo que buscaba Francia era tomar México y bloquear el crecimiento y la expansión de los Estados Unidos. ¿Por qué Perú se metió y Estados Unidos no se mete en la invasión francesa sobre México? Porque Estados Unidos estaba en plena guerra civil, ¿ya? En su Civil War, en su guerra civil norteamericana, ¿ya? Entre los industriales del sur y los hacendados del norte. Cuando acaba la guerra civil, Estados Unidos entra a México y votan a los franceses con facilidad, ¿ya? Pero esa es otra historia, es otra historia. Ahora, eso es México. Nicaragua es otra historia también. Nicaragua, así como México tenía una deuda con Francia, el gobierno nicaragüense tenía deudas con empresarios, no con el país, con empresarios norteamericanos, ¿ya? Así que estos empresarios plantearon, no me pagas, yo voy a terminar administrando el país. Y comenzaron a traer gente armada, tiene su nombre, cuando hay gente que pelea por plata, o sea, no porque se identifica con un país. Mercenarios, ya comenta de mercenarios para poder tomar el control de Nicaragua. El Perú hizo algo bien simple. Recuerda que el Perú había formado embajadas en su primer gobierno con Castilla. ¿Qué hizo Ramón Castilla? Simple. Ramón Castilla, la embajada peruana en Estados Unidos, le dijo a Estados Unidos, si tú no le pones control a tus norteamericanos que quieren tomar el control de Nicaragua, yo Perú, te dejo de vender guano a ti, Estados Unidos. Y como el guano era el producto de moda, Estados Unidos dijo, no conviene. Así que terminó sacando los empresarios norteamericanos y Nicaragua fue liberado de una posible agresión.
para que veas el peso que tenía Perú. Pero hubo otro caso más, ¿ya? La guerra con el Ecuador. A mí me gusta poner guerra así, entre comillas, porque no hubo acción militar del Perú con el Ecuador, por lo menos. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Ecuador tenía el mismo problema, deudas con Inglaterra, ¿ya? Deudas con Inglaterra, ¿ya? Eso es lo que tenía, ¿ya? ¿Qué cosa le dijo Inglaterra? Págame, y si no tienes dinero, me pagas con territorios. Y Ecuador dijo, ya te pago con territorios. El problema es que Ecuador terminó cediendo territorios ecuatorianos y cedió territorios que eran peruanos y que ellos consideraban como suyo, ¿ya? Que ellos consideraban como suyo. El territorio que iba entre los ríos Pastaza y Bombonaza, que el Perú era suyo, Ecuador decía que eran suyos y los entregó. Entonces, esto generó automáticamente dos reacciones. Reacción 1, ya reacción 1. Ecuador, ya Ecuador, en Ecuador se produce una guerra civil interna. El presidente va a tener 3 generales que se ponen en su contra y lo quieren sacar del gobierno y entre ellos luego se comienzan a pelear por el poder. Mientras tanto, seguía el proceso de entregarle territorios a Inglaterra. Ramón Castilla agarró su fuerza militar, ya su fuerza militar, se terminó yendo hacia el Ecuador y ¿qué es lo que hizo? Primero, barcos de guerra con tropas adentro. Los puso frente ya en el Golfo de Guayaquil. ¿Ya? Oye, estamos acá. Hay un problema. Tú estás entregando territorios míos, solucionan. ¿Ya? Solucionan. Los ecuatorianos en mi caso Guatemala se pelean entre ellos. ¿Ya? Los barcos de guerra se pusieron en el puerto de Guayaquil. O lo solucionas o te invado. ¿Ya? Así que se seguían peleando. Ramón Castilla mandó a que se desembarquen las tropas del puerto de Guayaquil y ahí sí los ecuatorianos se pusieron salvones porque el Perú, repito, era una fuerza de temer. Con eso, ya con eso, en Ecuador se va a terminar estableciendo una suerte de acuerdo. Uno de estos oficiales decide negociar con el gobierno del Perú. Y el acuerdo que se va a terminar firmando se le conoce como el Tratado de Mapasingue del año 1860. El Tratado de Mapasingue se caracterizó por 3 cosas. Número 1, a ese oficial que negoció con el Perú, Flores, se le va a terminar diciendo, ya, compadre, yo te reconozco a ti como gobernante, ¿ya? Y tú no vas a ceder territorios ni peruanos ni ecuatorianos, ¿ya? Bacán. Lo que decimos es, ya, tú me reconoces, pero ellos no me reconocen. Ya, ¿qué necesitas para imponerte en el gobierno? Dinero y armas. Yo te lo doy. El Tratado de Pacingue, el gobierno peruano le da dinero y armas al Ecuador para que imponga su autoridad Flores en el gobierno. Primera medida. Segundo, ¿cuál es el problema con Inglaterra? Le tienes deuda. ¿Cuánto le debes? 800, vamos a poner así. 800, mira, yo te doy 500, ¿ya? Te regalo 500, te regalo 500 para parte de tu deuda y la demás lo financias, ¿ya? Y lo tercero, con esto, no entregas territorios ni perdón ni ecuatorianos. Mira, el Perú tuvo la oportunidad, porque Ecuador estaba dividido y débil, el Perú tuvo la oportunidad, y además Perú era muy fuerte militarmente, el Perú pudo ver entrar a Ecuador y quedarse con la mitad del territorio si quería, ¿ya? Ecuador no tenía cómo responder. Pero Ramón Castilla, en su visión americanista de ayuda mutua, terminó tomando esta medida y perdimos una oportunidad también, ¿ya? Pero es lo que terminó sucediendo. ¿Cuántas guerras tuvimos durante la época de la prosperidad falaz? Una nomás, la guerra con Ecuador. Disculpa. 2, la guerra con Ecuador, porque hubo conflicto, y la guerra con España. Es así, ya la vamos a hablar, pero esa es otra historia que veremos en la próxima clase. ¿Qué más podemos hablar sobre el gobierno, el segundo gobierno de Castilla? Esta es una noticia que no la pongo porque es más un tema de datos, ¿ya? Pero te explico la situación, ¿ya? Te explico la situación. Eh, eh, Ramón Castilla, ya Ramón Castilla, va a terminar construyendo una nueva vía ferroviaria, ¿ya? Y esa nueva vía ferroviaria termina siendo el ferrocarril Lima-Chorrillos, ¿ya? Lima-Chorrillos. Chorrillos no es un puerto, Chorrillos es una caleta de pescadores. O sea, el Lima Callao está bien, ¿ya? O sea, ni siquiera era tan bueno, pero era un puerto para el comercio internacional. Y en cambio, ¿por qué se hizo el ferrocarril Lima Chorrillos si no servía de tanto, profe, por lo que tú me estás diciendo? Bueno, se terminó construyendo, ya se terminó construyendo, porque en Barranco y Chorrillos, la gente con plata de la época de la prosperidad falaz tenía sus casas, ya, sus casas de lujo. Entonces, para que se vayan desde el centro de Lima, donde estaban sus casas centrales, hasta Chorrillos y Barranco, se le construyó su ferrocarril, para que estén tranquilitos, para que estén tranquilitos. ¿Ya? Así terminó siendo la situación. Fue un gasto absurdo. Segundo, se va a terminar poniendo alumbrado público ya a gas y agua potable en el centro de Lima. Eso, ¿y dónde está el caso?
que solo alumbrado público, a gas, venía teniendo Londres, Inglaterra y París, Francia. Y ahora también lo tiene Lima, Perú. Lima, Perú. De tal forma que el Perú estaba a la vanguardia de la moda que se venía teniendo en el mundo. Pero mientras que los otros lo tenían porque eran países industrializados y tenían una economía sostenible, nosotros lo teníamos porque teníamos guano y gastábamos en eso. ¿Ya? Por otro lado también, recuerden ustedes que se va a terminar teniendo eh, la producción del primer mapa del Perú, ¿ya? Por Pasoldán, por Felipe Pasoldán, ¿ya? Estableciendo por primera vez cuáles son los límites reales del territorio peruano. Pero, repito, eran cuestiones de datos, ¿ya? De datos. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Acaba el gobierno de Castilla, Castilla sabes que no se puede reelegir, pasa a ser congresista y es presidente del Congreso. El gobierno lo asume Miguel de San Román. Miguel de San Román tenía que gobernar de 62 a 67, pero solo va a terminar gobernando 5 meses porque falleció. ¿Ya? La medida más importante de su gobierno es que en su gobierno el Consejo de Ministros sí va a terminar siendo realmente autónomo. O sea, ya no van a ser manejados a su antojo como lo hizo Castilla. ¿Ya? Segundo, que se va a terminar estableciendo una nueva moneda. Ahí aparece el sol, que es el que hasta ahorita usamos, que es la moneda de mayor vigencia que tenía el Perú. Ha cambiado de sol a India, pesos, pero siempre regresamos al sol, como nuestra moneda, que comenzó con San Román. Y además establece el sistema métrico decimal de pesos y medidas. ¿Cómo es esto? Se uniformizó los sistemas de pesos y medidas dentro del territorio peruano. Es decir, para poder medir se utiliza centímetros, metros y kilómetros. ¿Ya? Para poder medir dominios o territorios o superficies se termina utilizando metros cuadrados. Si quieres terminar midiendo pesos, se utiliza el gramo, kilogramo y tonelada. ¿Ya? Si quieres medir agua, se utiliza el metro cúbico. Entonces, todo eso se comienza a establecer. ¿Ya? ¿Por qué era importante ello? ¿Por qué era importante ello? Esta fue una medida, en realidad, que se hizo desde la época de la Revolución Francesa, ¿ya? Para poder evitar las estafas en el mercado. ¿Ya? Estafas en el mercado. Entonces, se estableció el kilogramo como unidad de peso, ¿ya? Como unidad de peso, de tal manera que todos los que vendían en el mercado tenían que utilizar esa medida controlada por parte del gobierno para poder evitar las estafas. Lo mismo se hizo acá, pero acá se hizo más que todo por los terrenos, ¿ya? Por los terrenos. ¿Qué pasaba? ¿Ya? Hasta esa época había diferentes formas de medir como se tenía desde la época colonial. ¿Ya? Es decir, se tenían metros, se tenían cuartas, se tenían codos, se tenían pulgadas, se tenían pies, se tenía andar de una mula, la bala de un cañón, el paso de un caballo, N formas. Entonces, la gente utilizaba la forma que más le convenía para tirar de cabeza al gobierno, que hizo San Román. Se acabó, ya se acabó. Metros, ya, metros para todo. Se acabó, ya se acabó. Bueno, su medida estaba bien, pero repito, no es muy trascendental, pero es una medida de su corto gobierno. Lo más importante es que se murió. Y lo más importante es que su primer vicepresidente estaba de viaje, Juan Pezet. Así que ante la muerte del presidente, Pezet estando en Estados Unidos, el segundo vicepresidente asume, eso no te va a venir, pues eso no lo estoy poniendo, ya. Juan Pezet tuvo que venir de los Estados Unidos y hubo una pelea y asumió la presidencia de la República a la muerte de San Román. ¿Ya? Cuando San Román, ¿ya? O cuando Pezet está en el poder, se produce un hecho nefasto. ¿Ya? El hecho nefasto termina siendo la invasión española sobre el Perú. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Desde el segundo gobierno de Castilla, ¿ya? El Perú era parte de la misión científica internacional. Es decir, todos los países que se respetaban como países avanzados venían teniendo misiones científicas. Una embarcación, la nuestra se llamaba Amazonas, con la cual terminabas yendo a diferentes partes del mundo y llegabas a tus investigadores a diferentes partes del mundo a investigar sus recursos, su hidrología, su mineralogía, los recursos de sus costas, etcétera, y poder sacar información científica. Bacán. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Alemania, lo tiene Italia, lo tiene España, lo tiene Perú. Ya lo tiene Perú. Entonces, como somos parte de la misión científica internacional, la misión científica española dijo, pues, coño, yo estoy acá en Sudamérica y yo ingreso a Perú a ver sus recursos. ¿Ya? Entonces, Perú no tuvo ningún reparo. ¿Ya? Que entre tu misión científica y tus barcos a nuestro territorio. No hay problema.
Año 1864, entran a nuestra región y ¡pum! Se chantan en las Islas Chincha. ¿Dónde está el guano? ¿Dónde está el guano? Se ponen ahí, ya se ponen ahí, y no llegó una misión científica, llegó una flota de guerra. Se chantaron ahí y le dijeron al Perú, Perú, ya Perú, tú me debes plata de la capitulación de Ayacucho. No me has pagado la deuda de la independencia, los gastos que tuve durante el proceso de la guerra de independencia. Así que mientras no me pagues, me quedo con las islas de Chincha, las islas de Chincha. Eso terminó siendo un problema. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en las islas de Chincha? Guano. ¿Y qué vendía el Perú? Guano. ¿De qué vivía el Perú? De la venta de guano. Así que por lo tanto, no tener las islas de Chincha era un tremendo problema para este periodo. Problema gigante, gigante el que se va a terminar produciendo en este etapa. ¿Ya? Entonces, ¿qué terminó pasando, chicos y muchachas? Lo que terminó pasando a continuación, es que en el Perú todo el mundo se indignó el presidente, se indignó los congresistas, se indignó la población, ya, se indignó la población, la gente pedía que se haga algo, ya, nosotros le decíamos a España, España, tú no tienes por qué invadirnos, vete de nuestro territorio. España decía, pero tú me tienes la deuda, ahora, ¿quieres conversar conmigo una vez que he tomado mi medida de fuerza? Perfecto, pues vamos a conversar, ya, pero para poder conversar, mira lo que nos decía España, vamos a conversar en Palacio de Gobierno, ya, en el centro de Lima. Pero esa banderita roja y blanca que tienes me la sacas, ¿ya? Y pones bandera, la roja y amarilla del gobierno español, ¿ya? Es más, quien va a ir a negociar contigo es el comisario regio, ¿ya? Recuerda lo que le dije cuando hablamos del virreinato. Regio, la palabra regio viene del rey, ¿ya? No es que, ¡ah, qué regio! No, ya viene del rey, ¿ya? El comisario regio es el comisario, es el jefe de la policía del rey. Y el jefe de la policía del rey pone orden en su reino. ¿Qué me está queriendo decir España? España me está queriendo decir de que como tú no me has pagado la ley de independencia, entonces tu independencia no la reconozco, porque no me has pagado. Cuando me pagues, ya serás realmente libre. Pero si tú no cumples esa parte del tratado, entonces yo no reconozco la independencia que tengo. Por eso es que el comisario del rey pondrá orden en los dominios del rey. En el Perú la gente dijo, tú estás loco, compadre, ¿qué te ha terminado pasando? La gente no aceptó esas negociaciones. En realidad lo que estaba haciendo España era dar largadas al tema, ¿ya? No darle solución de manera inmediata, ¿ya? Porque lo que quería era sacar más beneficios de este proceso. O sea, mientras que en el Perú debatíamos de qué hacer con España, ya España sacaba guano, sacaba guano, sacaba guano. Y el mayor problema es que los empresarios peruanos no podían sacar el guano de las islas. El guano peruano, que era muy requerido a nivel internacional y que ya era caro, ahora se encarece más porque es muy escaso, porque el Perú no lo puede vender. Y esto hace de que los empresarios peruanos, los consignatarios peruanos del guano comiencen a voltear la cabeza porque están molestos con lo que está pasando. El presidente PC no está dando solución al tema. Así que el presidente PC, ¿qué cosa hizo? Bueno, habían diferentes fórmulas. Unos decían guerra, otros decían negocio. Y al final PC negoció. Lo que negoció PC fue un acuerdo llamado como el Tratado Vivanco-Pareja, ya que está acá. El Tratado Vivanco-Pareja, ya, Tratado Vivanco-Pareja, se le conoce como el Tratado de la Vergüenza, la vergüenza, ya. Eso, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es esto? El presidente le va a terminar diciendo al gobierno español, te voy a pagar, reconozco que te tengo la ley de la independencia y te la va a terminar pagando, pero vete, ya, pero vete. Y eso es lo que terminó generando una indignación general. Comienza la prensa a decir, pero ¿cómo puede ser posible que PC sea un cobarde porque en el frente de España, España nos ha sometido por mucho tiempo, se saquearon nuestros recursos, ¿no? No tenemos nada que pagarle, somos líderes, etcétera, PC es un cobarde y demás, ¿ya? Pero sabe el total de la vergüenza, ¿cómo puede ser posible que PC agache la cabeza ante España? Ese debilitamiento de la imagen de PC y la continuidad de las fuerzas militares españolas hicieron que aparezcan varios levantamientos militares, varios caudillos en diferentes partes del país rebelándose contra PC. Y el que al final ya terminó ganando el proceso, es la revolución restauradora proveniente desde Arequipa de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado era un oficial del ejército de alto rango, que además de eso está respaldado y financiado por los consignatarios peruanos del banco, que ven precisamente las medidas de PC no solamente una debilidad, sino que era más tiempo con los españoles quedándose con las Islas Chincha. Así que por lo tanto necesitaban a alguien que les haga frente.
repito, financian a Prado, los consignatarios peruanos urbanos que quieren tener sus recursos nuevamente porque ven que la situación se va en las manos y dieron un golpe de Estado. Llegado Prado, Prado le declara la guerra a España. Y la guerra contra España, el gobierno de Mariano Ignacio Prado, es lo que tenemos que ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver el gobierno de Prado, tenemos que ver el gobierno de Balta, que es otro periodo importante, ¿ya? Así que la siguiente semana vamos a continuar con el avance. Lo que hoy hicimos es precisamente lo que nos corresponde y ahorita vamos a pasar a ver las preguntas de las dirigidas, ¿ya? Entonces vamos a cambiar de ventana, ¿ya? Y ahora ya estamos con la dirigida. Ya esto les debe haber llegado seguramente el día de hoy. Ya está el resumen teórico ya del gobierno de Echenique, ya está el segundo gobierno de Castilla, también está la guerra civil, está la imagen de qué mamada, como se llama esa caricatura, es el gobierno de Castilla con sus diferentes obras, ya está la Constitución del 56, la del 60, el pequeño gobierno de San Román, el gobierno de PC. La guerra contra España, el conflicto como conflicto, repito, está ligado al presidente Prado, por eso que el conflicto te lo explico, ya te lo explico la siguiente clase con mayor detenimiento, ¿ok? Ahora, ahí está el resumen del conflicto, por si quieres conocerlo, ¿ya? Pero, ahora lo que vamos a ver son las preguntas de esta semana. Dice, a continuación se presenta la siguiente caricatura referida a los principales sucesos que dejó el gobierno de Echenique, conocida como Qué mamada, así se llama el título de esa caricatura, como una sátira ante su gobierno. Por ello se produjo la revolución liberal que tuvo como causa principal. ¿Cuál es la causa principal de la revolución liberal del golpe de Estado de Castilla contra Echenique? Dice, la ley de la manutención de los esclavos. No, la ley de manutención se establece en los últimos 2 días de la guerra civil. O sea, esa no es la causa por la que Castilla se rebela. Dice, el gran despilfarro fiscal. Sí, repito, la D dice la ley de la consolidación. Repito, no es la ley de la consolidación lo que genera el problema. Castilla lo pagó y nadie se terminó haciendo bulla. El problema es el despilfarro. El gasto excesivo que se termina haciendo con evidentes símbolos de corrupción. Entonces, en la pregunta número 1, la clave va a terminar siendo la B de besito. Pregunta número 2. Respecto al tratado ya firmado con Brasil durante el gobierno de Echenique, indique qué enunciados son verdaderos o falsos. ¿Ya? Dice, fue denominado también la Convención Fluvial, ya la Convención Fluvial, Perú obtuvo libre navegación en el Amazonas, ¿ya? Y Brasil cedió territorios amazónicos al Perú. Como ya te expliqué hace un rato, recuerden, las dos primeras son falsas, ¿ya? Porque la Convención Fluvial es del año de 1858 con el gobierno de Castilla, ¿ya? Obtiene libre navegación en el Amazonas con la Convención Fluvial, pero eso viene antes, por eso que las dos primeras son falsas, ¿ya? Entonces la clave es la C, Brasil cedió territorios amazónicos al Perú. Bueno, vuelvo a repetir. En el mapa nosotros tenemos territorios, ¿ya? Porque el territorio estaba en nuestro mapa, pero estaba dominado por Brasil, y ese fue el acuerdo, ¿ya? Para que no molestes mitad y mitad. Entonces, en la realidad, el Perú, entre comillas, ganó territorios, pero ya con eso se demarcó las regiones. Pero o sea que el Perú le sacó la vuelta a Brasil. Sí, pero no te preocupes, porque más adelante nos van a quitar más territorio. Ese ya es otro cambio, ¿ya? Entonces, en la alternativa, en la pregunta 2, la clave más cercana es la C de casa. Pregunta 3. En la siguiente caricatura del siglo XIX se puede apreciar al presidente de Castilla con cadenas en manos y detrás de él a los famosos hermanos Gálvez. ¿Quiénes son los famosos hermanos Gálvez? José Gálvez y Pedro Gálvez, ¿ya? Son los liberales ya de la época, cortando las cadenas a un esclavo y devolviendo el dinero del tributo indígena a un campesino. Todo ello sucedió en el contexto de, recuerda que eso se produce durante la Guerra Civil, que permitió a Castilla iniciar su segundo gobierno. Y esa guerra civil es la Revolución Liberal de 1854 contra José Jorge Echenique. ¿Ya? En la 3, la clave termina siendo la A de avión. Pregunta 4. En la recta final del desarrollo de la guerra civil que encabezó Ramón Castilla contra Echenique, se estableció en Huancayo un decreto que establecía la libertad de todos los hombres que vivían en el país con el objetivo de... Bueno, el objetivo son dos. Uno es que los negros respalden al gobierno, ¿ya? Pero repito, no es que los negros entren como tropas masivamente a Castilla, porque 2 días después se acaba la guerra civil. La idea era eso, y además, y sobre todo,
que los amos estén contentos con Castilla y que los terminen respaldando, que la élite respalde a Castilla por toda la plata que van a recibir. Entonces dice, establecer el fin del yanaconaje, ese es para el tema indígena, que es para el tema negro, el Huancayo. Conseguir el apoyo de la población afrodescendiente de la guerra. Sí, pero, repito, la guerra ya está en muere, ya la guerra está en muere. Ganar el respaldo de los amos que conseguirían una indemnización por liberar a sus esclavos, ese está mucho mejor. Y eliminar la influencia en la Sierra Central del bando de Chenique. ¿Ya? Bueno, la población esclava no está en la sierra, está en la costa. ¿Ya? Y repito, ya era muy vieja la mayoría. Así que en la 4 la mejor clave es la C de Casi. Pregunta 5. En el gobierno de Castilla se va a enfrentar a Ecuador. ¿Ya? La causa de esta guerra se debió a, repito, que Ecuador cede territorios que son nuestros. ¿Ya? Dice, el afán ecuatoriano por place la idea de los lobos, no. El deseo de Castilla por anexar a Ecuador, tampoco, lo pudo haber hecho si quería. A que el gobierno ecuatoriano había ofrecido territorios peruanos a acreedores ingleses, esa es la clave. Dice a que el Ecuador se hallaba sumido en una guerra civil, lo que facilitaría la anexión de Guayaquil para el Perú. Si el Perú hubiese querido, hubiese hecho eso. Pero esa además no era la causa de la guerra. Pudo haber sido una consecuencia si Perú hubiese deseado. Pero la causa es que el Ecuador está cediendo territorios nuestros que no le pertenecen. Pregunta 6. El gobierno de Castilla se vio favorecido por el crecimiento de las exportaciones al mercado internacional, ¿ya? Lo cual le permitió impulsar redes de poder con sectores militares y civiles para darle estabilidad institucional al Estado peruano. De esta manera se fueron constituyendo un nuevo grupo de poder económico y social interno. Lo anterior queda en evidencia con la, repito, Castilla, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Castilla tiene mucha plata por la venta del banco. Reparte dinero y hace alianzas, ¿verdad? Con militares, dándoles armas y un mayor salario, y con los civiles, que le va a terminar dando beneficios. La pregunta es, ¿qué beneficios a esos civiles peruanos, ¿ya? De la élite, para terminar Castilla teniendo mucho poder? O sea, ¿cuál es la muestra de ese beneficio? Y la muestra es lo que dije hace un rato, en 1859. El contrato MILS se cierra, ¿ya? Y se le da el contrato guanero a la Sociedad de Consignatarios Nacionales, ¿ya? Para la Compañía de Consignatarios Nacionales. De tal manera que la evidencia de esa alianza con este grupo de civiles termina siendo la entrega de la venta del guano a la Compañía de Consignatarios Nacionales, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. De esa forma, ya Ramón Castilla es una alianza con la élite, la que lo mantuvo en el poder. A continuación se muestra la imagen ferroviaria Lima-Chorrillos. Ya, Lima-Chorrillos indique al respecto el enunciado correcto. ¿Ya? Esta termina siendo, no solamente acá se ve la vía ferroviaria, pero aquí está la estación del tren, ¿ya? Que iba hasta Chorrillos. ¿Ya? Entonces, me dice, formó parte del gasto en burocracia civil. No, porque no era un gasto hacia el gobierno, hacia los funcionarios. Fue construida por el ingeniero Henry Mays. ¿Ya? No, Mays viene en la época de José Balta, y eso todavía lo vemos en la próxima clase. Fue obra del segundo gobierno de Castilla, sí, el ferrocarril Lima Chorrillos. Fue la primera obra ferroviaria de Sudamérica, no, la primera obra ferroviaria de Sudamérica termina siendo el Lima Callao. Entonces, Lima Chorrillos es otro. Entonces, la 7 la C. ¿Ya? Faltan 3 y nos vamos, muchachos. Dice, durante la prosperidad falaz también hubo caudillos militares, ¿ya? Golpes de Estado y guerras civiles. La mayoría de los gobernantes se sentaron en palacio después de cruentas luchas por el poder. Los únicos que llegaron a la presidencia con elecciones y sin violencia por medio fueron, a ver, Castilla en su primer gobierno llega tras el golpe de Estado contra Vivanco, ¿ya? Echenique sí llega por elección, Castilla lo terminó respaldando, Echenique es uno. Castilla en su segundo gobierno votó Echenique, ya votó Echenique. Después de eso llega San Román llega por elección, ¿ya? Y se muere. El vicepresidente PC, bueno, no llega por elección, o sea, por elección directa. Siempre se elige la fórmula presidencial, pero en realidad la gente coge a una persona presidente, ¿ya? O sea, tú no has votado por Dina Boluarte para que ella sea la próxima gobernante del país, tú votó por Castilla, ¿ya? El otro termina siendo ¿quién? Después de este viene Mariano Ignacio Prado, que saca del gobierno PC por la ineficiencia de las negociaciones con España. PC pasa de héroe de vencer a España a enemigo del país por terminar entrando en crisis económica, y lo saca José Balta. Y José Balta va a terminar siendo retirado violentamente ya por un golpe de Estado de los hermanos Gutiérrez. Entonces, los únicos que entraron por elección, ya terminan siendo José Rufino Echenique y Miguel San Román. ¿Ya? Así que la clave termina siendo la B de visita.
Esta es una pregunta más interpretativa, tenías que saber varios datos. Todavía no hemos visto a otros presidentes, repito. Todavía no hemos visto a Balta, que es el que nos falta de esa lista, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pregunta 9. Durante el primer gobierno de Prado, ya, del 67 al 68, de Mariano Ignacio Prado, porque luego va a gobernar del 76 al 79, se anuló el Tratado de Bianco Pareja. O sea, él llegó y anula el Tratado de Bianco Pareja. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Por el cual el Estado peruano. Yo he puesto la pregunta acá, ya, a pesar de que habla de Prado, porque el tratado, la pregunta es sobre el Tratado de Bianco Pareja, ¿ya? O sea, dice, por la cual el Estado peruano, ya, el Estado peruano por el Tratado de Bianco Pareja. ¿Qué establecía el Estado en el Tratado de Bianco Pareja? Y dice, se declaraba la estatización de Buenos Salitre. Salitre ni siquiera lo explotábamos todavía, ¿ya? Se renegociaba la concesión de ferrocarriles, tampoco, ya, tampoco. Establecía la frontera con la Gran Colombia, menos del Tratado de la Reagual. Ya se reconocía los derechos de España por la independencia. Se reconocía que se iba a pagar por la deuda de independencia. Así que, por lo tanto, en la 9 la clave termina siendo la D de dedo. ¿Ya? La D de dedo. Y nos falta unita y no vamos. Es una pregunta de relación. ¿Ya? Y se establezca la relación correcta de los presidentes de la Prosperidad Palacio. ¿Ya? Siempre que veas así, vete a la característica y lo relacionas con el personaje. ¿Ya? Dice, firma el Tratado de Bianco Pareja, lo acabamos de decir. Quien firma el Tratado de Bianco Pareja es PC. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, 4A. ¿Ya? 4A. Inicio de la inmigración china. Ramón Castilla en su primer gobierno. ¿Ya? 1B. Entonces, repito, 4A y 1B de beso, ¿no? Si es 4A y 1B de beso, ya tenemos clave. Está acá. 1B, 4A. Pero vamos a reafirmarlo. Cambio de moneda al sol de oro. Bueno, al sol termina siendo precisamente el presidente San Román, ¿ya? Las veces 3 con C, y escándalo de la deuda interna con José Rufino Echenique, sin duda, 2 con D. ¿Ya? Así que la clave correcta, como ya les había dicho, es la A de avión. Es la A de avión. Entonces, muchachos, hemos visto los gobiernos correspondientes, que ya terminé mencionando. Hemos hablado del gobierno de Echenique, el de Gran Castilla, el pequeño corto gobierno de San Román y el gobierno del presidente Peset. Ya estamos en el preludio de la guerra contra España. La próxima vez tenemos que hablar del gobierno de Mariano Ignacio Prado, que implica la guerra contra España, sus medidas de gobierno que al final lo van a hacer muy impopular, y finalmente el gobierno de José Balta con la industria o con la política ferroviaria de la época. ¿Ok? Entonces nos quedamos hasta acá, muchachos. Ya pueden ir a tomar sus alimentos, a descansar. La siguiente semana nos vemos, sigan estudiando, porque siempre, cada vez falta una semana menos para el examen. ¿Ok? Nos vemos, cuídense todos, muchachos. Un abrazo para todos.